Hola amigos, bienvenidos a Megalodon. Saludos queridos amigos. Bienvenidos a Megalodon. En el día de hoy veremos trastorno del sueño. Moscas etc. Quédate en Megalodon. Trypanosomiasis africana. La tripanosomiasis humana africana, también conocida como enfermedad del sueño, es una enfermedad parasitaria dependiente de un vector para su transmisión. Los parásitos involucrados son protozoos, pertenecientes al género Trypanosoma, transmitidos a los humanos por picaduras de las moscas tsetse, infectadas al alimentarse de humanos o animales que hospedaban al parásito. Vector y transmisión. Mosca tsetse. Las moscas tsetse se encuentran en el África subsahariana. Solo ciertas especies de Glossina transmiten la enfermedad. Diferentes especies tienen diferentes hábitats. Principalmente se encuentran en la vegetación ribereña de ríos y lagos, en bosques galería y en la sabana. Hay muchas zonas donde se encuentran las moscas, pero no la enfermedad. Esto es debido a que las moscas no nacen con el tripanosoma, sino que este entra en las glándulas salivales de la mosca al succionar sangre de algún humano o animal con la enfermedad. Las poblaciones rurales que habitan en regiones donde ocurre la transmisión y que dependen de la agricultura, la pesca, la ganadería, la cría o caza de animales, son las más expuestas a la picadura de la mosca y, en consecuencia, a la enfermedad. La enfermedad del sueño generalmente está presente en áreas rurales remotas donde los sistemas de salud son precarios o inexistentes. La enfermedad se disemina en pequeños asentamientos. Los desplazamientos de población por guerras y pobreza son factores muy importantes que llevan a un aumento de la tasa de transmisión. La enfermedad progresa en áreas cuyo tamaño puede ir de una aldea a una región entera. Dentro de un área determinada, la intensidad de la enfermedad puede ser variable en diferentes aldeas. Infección y síntomas. Ciclo biológico de Trypanosoma. La enfermedad se transmite mediante la picadura de una mosca tsetse infectada. Al principio los trypanosomas se multiplican en los tejidos subcutáneos, en la sangre y en la linfa. Con el tiempo, los parásitos invaden el sistema nervioso central al cruzar la barrera hematoencefálica. Se ven afectados todos los órganos, se producen en ellos lesiones tanto directas como indirectas, a pesar de que los trypanosomas no invaden las células en ningún caso. Este proceso puede durar años en el caso de Trypanosoma brucei ganiense. Otras formas de infección son: infección congénita. El trypanosoma puede atravesar la placenta e infectar al feto. Transmisión mecánica que, aun siendo posible, es difícil estimar su impacto epidemiológico de transmisión en comparación con otros insectos hematófagos. Infecciones accidentales en laboratorios a causa de clavarse agujas contaminadas. Tras la picadura de la mosca tsetse, el trypanosoma entra en el organismo y comienza a multiplicarse e invade los distintos sistemas corporales. Se distinguen tres fases de evolución de la enfermedad del sueño en función del lugar donde se localice el parásito, aunque las manifestaciones de las diferentes etapas se solapan. Estas etapas o fases se denominan fase inicial, fase hemolinfática o linfático-sanguínea, y fase neurológica o meningoencefálica. La fase inicial tiene su origen con la infección. Cuando se trata de una infección consecuencia de la inoculación del parásito, en su forma infectante, mediante la picadura del vector, mosca tsetse, se desencadena un proceso inflamatorio seguido de la aparición de una úlcera cutánea, dolorosa, con un halo blanco alrededor, denominada tripanoma. El tripanoma evoluciona a una cicatriz hiperpigmentada a las 2 o 3 semanas de la picadura. En la segunda etapa de la enfermedad, conocida como fase hemolinfática, se inicia con la propagación de los trypanosomas desde el lugar de inoculación hacia la linfa y la sangre, donde se multiplican. Tras el periodo de incubación aparecen primeros síntomas inespecíficos para desembocar en el cuadro típico de esta etapa. Se presentan accesos de fiebre muy elevada durante varios días, separados por periodos afebriles, los periodos de fiebre alta, con una duración de entre 1 y 3 días,
corresponden con los momentos de parasitemia, migrañas, debilidad intensa, dolores de articulaciones, taquicardias, anemia, edema intenso, linfadenitis indolora, sobre todo en los ganglios cervicales, alteraciones circulatorias, pérdida de peso y picazón. Los primeros sistemas invadidos son el cardiovascular, el renal y el endocrino. La tercera fase, conocida como fase neurológica, comienza cuando el parásito atraviesa la barrera hematoencefálica e invade el sistema nervioso central. Los parásitos también continúan localizándose en la sangre, por lo que se mantienen síntomas de la fase hemolinfática, como la fiebre. Generalmente es entonces cuando se manifiestan los signos característicos y síntomas de la enfermedad. Cambia el comportamiento y el carácter del individuo se muestra indiferente, con menos concentración e irritable. A medida que avanza, el humor es impredecible, pasando bruscamente de la alegría a la tristeza. Durante el día aparecen periodos de somnolencia, cada vez más frecuentes y prolongados. Por la noche aparece el insomnio, y cualquier mínimo esfuerzo se hace imposible. Es típico el signo de la llave, o signo de Querandel, que supone que el enfermo no puede abrir una cerradura por el dolor que le supone doblar la muñeca. Aparecen alteraciones motoras, posturales, además de trastornos endocrinos. En la fase final el paciente entra en coma, proceso que le produce la muerte. Aunque puede tener tratamiento, la enfermedad del sueño es letal y también puede ocasionar una muerte súbita. Trypanosomiasis animales. Otras especies y subespecies del género Trypanosoma son patógenas para animales y causan tripanosomiasis animales en muchas especies salvajes y domésticas. En el ganado la enfermedad es conocida como Naganaongana, una palabra zulú, que significa estar deprimido, alicaído, causada principalmente por Trypanosoma brucei. El ser humano no es susceptible de esta especie. Los animales pueden ser hospedadores del patógeno humano, especialmente TB rhodesiense. Es por ello que los animales domésticos y salvajes son importantes reservorios del parásito. Los animales pueden ser infectados también por TB gambiense, sin embargo, el papel epidemiológico preciso de estos reservorios no está claro. Esta enfermedad mata a los animales. Tratamiento de la enfermedad. La diagnosis debe realizarse lo más temprano posible y antes de la etapa neurológica, para evitar un tratamiento con procedimientos difíciles, complicados y arriesgados. El tipo de tratamiento depende de la etapa de la enfermedad. Los medicamentos utilizados en la primera etapa de la enfermedad son menos tóxicos, más fáciles de administrar y más efectivos. Cuanto más temprano se detecta la enfermedad, mejor es la perspectiva de alcanzar la cura. El éxito del tratamiento en la segunda etapa depende de un medicamento que pueda cruzar la barrera hematoencefálica para alcanzar al parásito. Tales medicamentos son bastante tóxicos y complicados de administrar. 4 medicamentos han sido registrados para el tratamiento de la enfermedad del sueño y entregados gratuitamente a los países endémicos a través de sociedades privado-públicas de la OMS con Sanofi Aventis, pentamidina, melarsoprol y eflornitina. Y con Bayerac, suramina. Tratamientos de la primera etapa. Pentamidina, descubierta en 1941, usada para el tratamiento de la primera etapa de la enfermedad del sueño por TB gambiense. A pesar de tener unos pocos efectos indeseables, es bien tolerada por los pacientes. Suramina, descubierta en 1921, usada en el tratamiento de la primera etapa de la enfermedad del sueño por TB rhodesiense. Provoca ciertos efectos indeseables en el tracto urinario y reacciones alérgicas. Tratamientos de la segunda etapa. El melarsoprol, descubierto en 1949, es utilizado en ambas formas de la infección. Es un derivado del arsénico y tiene muchos efectos colaterales indeseados. El más dramático es un síndrome encefalopático, el cual puede ser fatal, 3% al 10%. Se ha observado un aumento de la resistencia a este medicamento en varios focos, particularmente en África Central. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado nuestro video. No olviden suscribirse y comentar.
Tu vida es un arte.